Hola, en esta serie de videos continuaremos con las aplicaciones de las integrales. El problema que veremos a continuación se trata sobre el crecimiento de un árbol. Son ejercicios de razonamiento. El problema dice crecimiento de un árbol. Un ecologista encuentra que cierto tipo de árbol crece de tal forma que su altura h de t después de años cambia a una razón de h' de t o h derivada de t de 0.2 por t a la 2 tercios más raíz de t, y esta altura está medida en pies por año. Si cuando se plantó el árbol este tenía una altura de 2 pies, ¿cuál será su altura dentro de 27 años? Vamos a resolverlo paso por paso. Entonces, vamos a determinar los datos. Tenemos, por ejemplo, el primer dato que es h' de t es igual a 0.2 t a la 2 tercios más raíz de t pies por año. Las magnitudes solo consideraremos al final para no confundirnos con variables. Ahora, de aquí mismo nosotros podemos considerar un detalle que la forma derivada con el símbolo prima, nosotros podemos considerar de esta manera también. Diferencial, la variable es h, y entre paréntesis está con respecto a cuál, entonces sería dt. Y lo mismo la función está con respecto a t, también es otra manera de identificar. Ya, entonces esto debemos tener claro. Con esto vemos el resto de datos, dice que varía la altura en cuestión de tiempo. Entonces con esto entendemos de que está bien planteada nuestra ecuación. Porque aquí estamos diciendo, hablando de variación de altura versus una variación o dependiendo de una variación de tiempo. Lógicamente, si para que haya una variación de tiempo significa que a partir de hoy o a partir de antes transcurre un tiempo para que haya una variación de altura, y ese es el caso. Sin embargo, las variaciones pueden ser muy pequeñas y por eso hablamos de diferenciales. Entonces, tenemos el primer planteamiento, entonces tenemos los datos hasta este punto. Lo siguiente, si cuando se planta el árbol este tenía una altura de 2 pies, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a empezar el análisis con unas condiciones. Cuando se plantó el árbol, o sea, el árbol no creció a partir de la semilla, sino a partir de una altura ya establecida se replantó. Entonces hablamos de una condición inicial. En un tiempo donde vamos a iniciar el análisis, llamemos un tiempo cero, un tiempo inicial igual a cero, el árbol ya tenía una medida, ya tenía una altura inicial de 2 pies. Es importante siempre considerar que los datos siempre debemos sacar a partir de las variables que estamos analizando. ¿Cuáles son? Altura y tiempo. Siempre debemos analizar esto. Y aquí tenemos tiempo y altura, los dos datos y los iniciales. Ahora, en función de estas condiciones debemos calcular cuál será la altura, llamemos una altura final, pero dentro de un tiempo con la condición de que haya transcurrido del tiempo inicial, 0, ahora transcurra a un tiempo final de 27 años. El tiempo está en años y la altura en pies. Listo, con estas condiciones tenemos claros, ya podemos resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? De la ecuación diferencial, vamos a replantearla en términos de diferenciales de h sobre dt es igual a 0.2 t a la 2 tercios más raíz de t, también vamos a poner en forma de potencia de esta manera. Lo siguiente es que, ¿qué nos pide calcular? ¿Cuál será la altura de dentro de 27 años? ¿Qué es la altura? Depende de una acumulación de alturas. De la altura del primer año es esto. Del segundo año es desde este punto a este otro punto hasta el tercer año. Cada año genera una altura propia. La acumulación de toda esa altura genera la altura total hasta 27 años, partiendo de una altura inicial que no fue la semilla, sino de 2 pies. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a hablar de acumulaciones y de sumatorias de acumulación de cada año. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que integrar o sumar todas las alturas de cada diferencial de tiempo, lo que sería para nuestro caso es obligatoriamente cada año porque estamos considerando el análisis en años. Entonces tenemos que considerar esto a manera de una sumatoria, y para eso nosotros tenemos que de esta ecuación despejar los diferenciales. El diferencial de altura va a ser igual a 0.2 t a la 2 tercios más t a la 1 medio y en dt. De esta manera, la ecuación como está presentada ahora en este punto, estamos diciendo que hay una función que describe cómo va variando en función del tiempo a la altura. En este otro punto, nosotros estamos diciendo solamente el diferencial de altura se puede calcular de la función que tenemos multiplicando por este pequeño diferencial del tiempo. Entonces, aquí en este otro punto calculamos diferenciales. En el primer punto calculamos tasas de variación, altura versus tiempo. En el otro solo decimos cuál es la altura, el diferencial de altura en tal momento. Pero nosotros no queremos solamente sacar alturas parciales de cada año o de cada momento. Queremos saber el total de alturas, entonces debemos sacar el diferencial
de todas las alturas en 27 años y luego sumarlas. Entonces, si d de h es el diferencial de un punto específico, entonces debemos sumar en 27 años. Entonces, vamos a hacer de la primera manera este ejercicio. Para resolver de la primera manera posible, nosotros hemos hecho un proceso. Es más, en ejercicios anteriores, otro ejercicio de razonamiento, hemos hecho de las dos maneras, pero la primera manera es la más común. Así que vamos a partir de este punto. Si deseas, puedes revisar nuestros videos para entender mejor las otras maneras de resolver. Partimos de esta ecuación y nosotros calculamos a manera de integral indefinida. ¿Qué significa esto? Aquí nosotros calculamos sin límites y por ende aquí solo habría una constante de integración. En la parte izquierda, el integral con el diferencial por operaciones opuestas se anula y nos queda solamente la h. Y en el lado derecho integramos 0.2, aplicamos lineabilidad y sería integral de t a la 2 tercios en dt más integral de t a la 1 medio en dt. Y procedemos a resolver. Entonces seguimos resolviendo, la altura va a ser igual, 0.2, la integral de t a la 2 tercios será t a la 2 tercios más 1, que es 5 tercios sobre 5 tercios más t a la 1 medio más 1, 1 medio más 1 sería 3 medios sobre 3 medios. Y más la constante de integración porque es una integral indefinida. Ya, entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos una familia de soluciones, pero nosotros tenemos que determinar la función que nos permita calcular en 27 años a partir de unas condiciones de que empezó con 2 metros de altura y un tiempo de inicio 0. Entonces, para eso tenemos que evaluar la función para esas condiciones para establecer el resultado para en 27 años después. Para nuestro caso, tenemos los datos. Recordemos los datos que eran t inicial es igual a 0 y la altura inicial es igual a 2. Estos se llaman condiciones iniciales. Esta manera de expresar es correcta, pero generalmente hay una forma definida en matemáticas. Si la variable dependiente es h, se le escribe primero y tenemos el t versus tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 0. Para un tiempo de 0 la altura es 2 y así aplicamos estas condiciones. Y esto reemplazamos en la solución general para nosotros calcular la altura en 27 años. Antes de evaluar vamos a expresar la ecuación como quedaría. 5 tercios, el inverso sería 3 quintos por 0,2. En total sería 0.12 t a la 5 tercios. Más el inverso de 3 medios sería 2 tercios. T a la 3 medios. Más c. Con esto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora sí evaluar. Decimos que la altura es 2. Entonces en vez de h escribimos el 2. 0.12. T, ¿cuánto vale? El tiempo de arranque de inicio es 0. 0 a la 5 tercios. Más 2 tercios de t de 0 a la 3 medios más c. Seguimos resolviendo esto. 0 a la 5 tercios, 0. 0 por 0, 12. El primer término sería 0. En el segundo lo mismo. 0 a la 3 medios, 0 por 2 tercios. Todo este 0. Quedándonos solamente 2 igual a c. O en otras palabras, la constante es igual a 2. Este es el valor de constantes para que cumpla la condición inicial que hemos establecido. Entonces, ¿cómo nos quedaría finalmente la ecuación? Ahora se replantea la ecuación con estos parámetros. ¿En cuál ecuación? En la que tenemos aquí simplificada. Entonces sería h es igual 0.12 t a la 5 tercios más 2 tercios t a la 3 medios más c. C nos valía 2, entonces sería esto. Esta sería la ecuación con la que se cumplen las condiciones iniciales que establecimos y a la cual podemos evaluar qué sucederá en 27 años. Entonces, tenemos que evaluar esta función en 27 años que pasará. Entonces, queremos calcular la altura y todo sería lo mismo, solamente el tiempo será en 27 años. Y el 5 tercios podemos plantear la manera de raíz, sería raíz cúbica de 27 a la quinta más 2 tercios, y aquí en semejante manera sería el denominador es 2 y esto implica la raíz cuadrada y el 2 generalmente no se escribe cuando es raíz cuadrada. El tiempo es 27 años y este 3 iría en este punto, más 2. Seguimos resolviendo y nos daría una altura total de 124,69. Hemos estado hablando en pies, entonces esto de aquí ya podemos poner la magnitud y esto sería en pies. Entonces, esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Dentro de 27 años, con las condiciones iniciales de que era un árbol que ya tenía una altura inicial de 2 metros,
y en un lapso de 27 años, considerando desde 0 hasta 27 años, tenemos una altura final de 124,69 pies.